Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a varios comentarios que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que así llega el aceite del motor a ensuciar el sensor MAF, el caudalímetro. Bueno, en ese vídeo explicaba cómo llega el aceite, ¿vale?, a ensuciarlos. Claro, os explico el funcionamiento del sensor MAF. A ver, la mayoría de ellos funcionan por lo que se conoce como hilo caliente, ¿vale? Que es un hilo fino de platino que está en el interior y que la ECU eleva la temperatura a través de corriente eléctrica de ese hilo de platino hasta los 200 grados aproximadamente. Entonces va entrando aire al motor cuando lo tenéis encendido, y dependiendo de la cantidad de aire que entre, pues enfría más rápido o más lento ese hilo de platino. La ECU siempre va a procurar que esté a la misma temperatura, alrededor de 200 grados. Entonces, dependiendo de la corriente eléctrica que tenga que mandar, ¿vale?, más o menos, pues sabe la cantidad de aire que está entrando. ¿Qué ocurre? Que al ensuciarse el hilo, normalmente de aceite, lo que ocurre es que ya le está dando lecturas falsas a la ECU, ¿vale? Le está dando lecturas falsas del aire que está entrando dentro. Entonces, lo que hace la ECU es que al tener esas lecturas que son incorrectas, pues lo que suele hacer es inyectar más combustible, porque no sabe exactamente el aire que está entrando. Ya digo que es tan simple como limpiar ese hilo de platino, limpiarlo entero, ¿vale? Pero sobre todo ese hilo de platino lo limpiáis bien sin tocar, ¿vale?, con un limpiador de sensores MAF o un limpiador de contactos, y vais a notar que efectivamente estando limpio va a disminuir el consumo del motor y notaréis incluso un aumento de potencia. Y os diría más, no solo limpiéis los sensores MAF, ¿vale?, para que disminuya el consumo y aumente la potencia, sino que además limpiéis también el sensor IAT, el sensor de temperatura, el sensor que mide la temperatura del aire en la admisión, y además, muy importante también, el sensor MAP, que es el sensor que da la presión de aire en el colector de admisión, ¿vale? Y vais a notar, si tenéis sucias estas piezas, que automáticamente el coche vais a notar como que anda más alegre, quiere decir que tiene más potencia, y además va a disminuir el consumo, ¿vale? Hacer estas pruebas y vais a ver, como digo, cómo vais a notar esa disminución de consumo y además un ligero aumento de potencia, incluso más que ligero en algunos vehículos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.